Cargado de muchísimo y buen material, ya está con nosotros Conrado Stoll, uno de los médicos, un neurólogo que más intensamente propone alternativas para salir del coronavirus. Muy interesante siempre lo que dice, controvertido en algún sentido, pero es interesante lo que dice. Fue uno de los primeros que dijo inmediatamente cuarentena, fue otro de los primeros que dijo no hay discusión en que hay que protegerse, hay que ponerse máscara y barbijo. Pero ahora le voy a pedir a Patricia Bullrich que nos responda la pregunta. ¿Cree Patricia Bullrich que en los procesos de sobreprecios hubo un Estado bobo, corrupción, complicidad o qué, Patricia? Bueno, en primer lugar, como concepto general, decir que la transparencia es liga de la emergencia. Cuando uno tiene que salir a comprar rápido, seguramente va a comprar mal y va a comprar a cualquier precio. A mí me parece que acá el Estado Nacional debía de haber tomado la experiencia que había dejado nuestro gobierno, que era una plataforma de compra rápida y centralizada, donde cada uno de los ministerios, cuando pedía algo, se subía a una licitación que el Estado Nacional ya tenía en marcha a partir del Ministerio de Modernización. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. El Ministerio de Modernización compraba hoy algo fundamental, alcohol en gel para todos. Bueno, hacía un pedido y decía, bueno, ¿cuánto alcohol en gel necesita el Ministerio de Seguridad? ¿Cuánto alcohol en gel necesita el Ministerio de Agricultura? Y así cada uno. Y de esa manera generaba un sistema en el que tenía una capacidad de negociación muchísimo más amplia y mucho más grande. Ese sistema quedó montado en el Ministerio de Modernización, pero se ve que este proceso tomó al Estado en una situación de Estado bobo, de no entender o de no utilizar o de no querer utilizar los mecanismos que estaban ahí, digamos, muy cerca y con muchas posibilidades de ser utilizado de manera rápida. Esto por un lado. Por otro lado, en algunos casos que yo ya he dicho que he conocido más de cerca, como es el caso de la compra de alimentos, ahí creo que hay realmente un caso concreto de corrupción. ¿En qué caso concreto, Patricia? No, en el caso del funcionario que fue echado del Ministerio de Desarrollo Social, el secretario Calvo, era un conocido de las empresas, era un conocido del Parque Industrial de Bursaco y era una persona que ya había tenido antecedentes de casos de corrupción. También hay que seguir la trayectoria de varios de los que han salido de ese ministerio, como es el caso de, digamos, esto que ustedes han definido como un reducto de gente ligada a determinados intendentes. Me parece que en ese caso ahí hay un reducto que hay que mirar, pero en el caso concreto, no quiero acusar a nadie que no se lo merezca, pero en el caso concreto de este secretario ya tenía un antecedente y a mí lo que no me parece bien es haber nombrado en un área tan sensible a una persona con antecedentes de haber pedido coimas. El tercer tema es que esta situación de que cada uno compra una partida genera, como les dije antes, un enorme desorden. Así que creo que el Estado debería no solamente ordenar los precios máximos, porque los precios máximos son los que uno compra en un almacén, debería de tener una compra más efectiva y más eficiente, y por otro lado, sacar del medio a un montón de viejos intermediarios que permanentemente intentan meterse en las compras del Estado. La lucha contra esos intermediarios es una lucha muy fuerte, hay que darla todos los días porque intentan todos los días vender cosas que inclusive no se necesitan, ¿no? Es como una permanente oferta de cosas al Estado que quizás el Estado no necesita. ¿Tienen preguntas?
Sí, perdón, ¿tienen preguntas para Patricia Bullrich? Federico, Julia... Sí, yo le quiero preguntar algo. Por favor, dale. La ministra Frederick, hoy, bueno, fue noticia el tema del ciberpatrullaje y la ministra Frederick dice que ese ciberpatrullaje también se hizo durante su ministerio, del mismo tipo. ¿Es así? Pero por supuesto, el ciberpatrullaje, yo nunca critiqué el ciberpatrullaje. A mí me parece que el ciberpatrullaje es una herramienta absolutamente necesaria, porque, a ver, si uno patrulla las calles para encontrar un delito, uno patrulla las redes para encontrar un delito. Me parece que lo que es un gran error, para decirlo de manera suave, de parte de la ministra, es decir, que ella ciberpatrulla el humor social. El humor social no se patrulla. Póngale que la ministra en el ciberpatrullaje ponga palabras clave, saqueos. Bueno, eso es correcto, prevenir un saqueo. Amenazas, bombas, terrorismo. Eso es lo que hace el ciberpatrullaje. Ir atrás de delitos que pueden ser cometidos y que uno puede descubrir a través de las redes abiertas o de las deep webs. Lo que me parece que la ministra planteó de una manera muy equívoca y después se corrigió, es que va a patrular el humor social, porque yo digo, patrulla el humor social, ¿qué es? Una encuesta, ¿no? Lo que pensamos, el meterse en nuestra intimidad, en nuestra vida privada. Todos estos días ha habido como una situación de persecución a todo aquel que piensa distinto, ¿no? Y se cree que todo aquel que piensa distinto es un troll, todo aquel que piensa distinto le quieren perseguir el IP o quieren, digamos, o les bajan las cuentas de Twitter. Entonces, a ver, la democracia implica que escuchemos las voces contrarias. Yo tuve una experiencia de 4 años de gobierno y escuché voces contrarias todos los santos días de los 4 años que estuve en el gobierno. Entiendo. Perdón, Patricia, porque tenemos mucho programa y tenemos miedo de quedarnos sin tiempo. Fede, ¿le haces una pregunta, por favor? Sí, yo tenía una pregunta política. El presidente Fernández, bueno, tiene muy buena relación con muchos intendentes, incluso gobernadores de Cambiemos. Puedo mencionar el caso de Jorge Macri, ¿no?, de Morales en Jujuy. ¿Cómo se vive dentro de Cambiemos este trato, digamos, de Fernández con ciertos dirigentes, insisto, que tienen algún peso territorial? Bueno, hoy hemos tenido una larga reunión del PRO, donde estuvo desde Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, los intendentes, los miembros de la conducción del partido y de los bloques. Identificamos bien claramente cómo son las funciones de cada uno. En primer lugar, tanto Juntos como el Cambio, con el que, por supuesto, charlamos todos los días, como el PRO, somos partidos de oposición, es decir, se espera de nosotros el control, el funcionamiento del Parlamento, el cuidado de la democracia, no poner la democracia en cuarentena. Esos son nuestros temas en este momento. A la vez, tenemos la función directa en una cantidad de distritos donde tenemos la conducción política y operativa de la pandemia. Es decir, que en esos lugares nuestra fuerza política tiene que responder con la mayor eficiencia a las necesidades de toda la población. Y un tercer tema que estamos pidiendo es apertura ya del Congreso, porque el Congreso es un servicio esencial. Es un servicio esencial como es la salud, porque es el servicio esencial de la democracia. Y por eso hemos pedido hoy nuevamente esto. Y el último punto del que discutimos hoy es, creemos que estamos en un momento inédito. Más dinero, más inyección de plata, más ayuda al aparato productivo que genera empleo en la Argentina y a los profesionales y a los monotributistas, porque la situación de un encierro que, digamos, que aparenta todavía 15 días más y no sabemos qué, va realmente a generar un estrago en nuestro aparato productivo. María Julia, ¿querés hacer una pregunta o redondeamos nosotros? Redondeen. No, redondeamos nosotros porque tengo miedo de dejar a gente que lo comprometí ya para conversar. Patricia Bullrich, muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes. María Julia, pero te aprovecho. ¿El rol de la oposición es correcto el que estás viendo ahora? A mí me impresiona bastante